RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a tomar contacto precisamente con Gustavo Cortés, reconocido periodista en Ecuador, y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Gustavo, un abrazo, ¿cómo estás? Buen día, muy amable. Buen día, José, aquí con el pesar que tenemos todos los ecuatorianos desde anoche cuando se confirmó la muerte de Fernando Villavicencio a la salida de un mitin político. Es importante conocer, Gustavo, para que la opinión pública de nuestro país, acá en el Perú, que nos sigue atentamente, conozca el papel que ha desempeñado Fernando Villavicencio, no solamente en su vida política, sino como periodista, ¿no? El trabajo de lucha permanente contra la corrupción, contra la criminalidad organizada. Él era un periodista de muchos años, acá de 59 años de edad y gran parte de su vida dedicada al periodismo de investigación, y sobre todo en Quito, y durante muchos años recientes dedicados a investigar la corrupción en la venta del petróleo, la corrupción en el sector público, y así también con vínculos en el poder de esa corrupción de varios gobiernos, y específicamente durante aquella década en que gobernó Rafael Correa, que ha sido y es públicamente su rival político y su enemigo personal, como lo ha dicho el presidente. Entonces, Fernando dedicó buena parte de su vida a eso, y en el anterior periodo fue candidato a asambleísta por primera vez a elección popular, ganó la curul en la asamblea, tenía afinidad con el gobierno que ahora sale, el de Guillermo Lasso. Durante algún tiempo estuvo cercanos a ellos, a los mesistas, y luego se distanció un poco. Cuando se produce la muerte cruzada, él decide candidatizarse a la presidencia porque creía que ya estaba en el momento exacto para buscar la primera magistratura. Y en ese contexto ha venido desarrollando una campaña durante las últimas semanas, ha venido desarrollando una campaña basada en su temática anticorrupción, anti robo de dinero estatal, también mencionando las supuestas mafias que estarían operando en el país y que él creía que no se las estaba controlando. Entonces tenía un discurso muy duro en ese sentido durante su permanencia en la campaña electoral. De acuerdo a los sondeos que se dieron a conocer en tu país, Gustavo, tenía la segunda opción al momento, ¿no? Y tenía opción de pasar a una segunda vuelta. Hay una discusión sobre eso porque lo que está claro en los sondeos hasta ahora es que la primera mayoría de votos la tendría la candidata correísta, pero no le alcanza para ganar en una sola vuelta. La Constitución ecuatoriana dispone que para ganar en una sola vuelta tienes que tener el 40% y que tu rival esté por debajo de ti al menos 10 puntos, o sea, por debajo de los 30. Se estima, según todos los sondeos, que Luisa González, la candidata de Correa, no llega al 40%, se queda entre el 28 y el 32, según los sondeos que he visto, y que había tres candidatos con opción de segunda vuelta, o de ser el segundo. Entre ellos estaba Villavicencio, pero también está Otto Sonnenholzner y también está Jaco Pérez. Ahora también se habla que hay un cuarto, que es Jan Topic, que es quien ha propuesto la mano dura contra toda la delincuencia que estamos sufriendo también en el país. Entonces, en ese grupo de opcionados a ser segundo está Villavicencio. No sé si el más o el menos opcionado, eso difícilmente conocerlo ahora, pero él decía que sí, que él estaba trabajando fuertemente para ser el rival del correísmo en la segunda vuelta electoral que se hará en el mes de octubre. ¿Qué efectos crees tú que pueda tener ya este desenlace trágico en tu país a pocos días del proceso de elecciones? El presidente Lasso ha anunciado que, primero, decretar el estado de excepción, pero ha ratificado junto con los representantes de la autoridad electoral que indefectiblemente el 20 de agosto hay elecciones en Ecuador. ¿Qué efectos puede tener esta situación, mi estimado Gustavo? Creo que va a magnificar el tema de la seguridad interna, que ha sido el tema de la campaña. Esta campaña, como ninguna otra, ha tenido en el centro de todo la inseguridad como
como el enemigo a vencer, porque la comunidad ecuatoriana está viendo muchos casos de sicariato, muchos casos de ajusticiamiento en cárceles, crisis carcelarias con 30, 50 muertos, grupos que dominan pabellones en las cárceles. Entonces, también en las calles se ha desatado una ola delictiva poco común, que nos mantiene a todos resguardándonos. Entonces, el caballo de batalla de la mayoría de los candidatos, y entre ellos Villavicencio y otros más, ha sido la pelea contra la inseguridad. Creo que esto que acaba de ocurrir va a magnificar esa atención a la inseguridad que demanda la población, y en ese contexto algunos candidatos pueden ser más beneficiados que otros, sobre todo los que mantienen el discurso contra la inseguridad. Estoy hablando de Topic, estoy hablando de Sonny Holzner, en alguna medida también eh, lo ha hecho otro candidato, Daniel Boa, que viene más atrás. Hay otros que han priorizado otros temas, ¿no? Pero estos que hablan contra la inseguridad, es probable que sean los herederos de la votación de Villavicencio, y lo que se prevé es que haya un acercamiento aún mayor a la primera mayoría, que es la correísta, y que se comience a reñir un poco la campaña y el resultado electoral. Eh, Indirectamente, como ha habido esta rivalidad pública entre Correa y Villavicencio, hay algunos sectores políticos que están tratando de endilgar lo que ha ocurrido también al correísmo, pero eso es algo que todavía no ha tenido ningún balance, ni ningún asidero de tener certeza, porque creo que a pocos le queda la duda de que esto sea un asesinato político, básicamente, sino que tiene que ver sobre todo con el tema de la inseguridad. Ahora, Gustavo, en la región latinoamericana la criminalidad organizada tiene un avance incontenible, ¿no? Estamos viendo lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre también en nuestro país, en el Perú, lo que ocurre en tu país, en Ecuador, ¿no? Y esto nuevamente nos echa una mirada un poco más amplia, ¿no? Si hablamos ya de la narcopolítica, ¿esto puede estar ocurriendo en estos momentos en Ecuador? Hay sospechas de que puede estar ocurriendo, pero sobre todo la sospecha principal en temas de inseguridad es que el país ya dejó de ser solo un país de tránsito en el narcotráfico, sino que hay grupos que han asentado ya sus sucursales del narcotráfico en ciudades importantes del país, y eso ha generado brotes de violencia muy graves, algunos pocos vistos o nunca vistos acá en el Ecuador. Entonces, por eso te decía hace un rato que el principal reto que tiene quien vaya a asumir la presidencia es combatir esos niveles de inseguridad, que el actual gobierno no ha podido combatirlos con eficiencia, ¿no? Ha tratado, pero cada cierto tiempo se alborota de nuevo las cárceles, por ejemplo. Y después de que hicieron una requisa, se llevaron todas las armas, se llevaron todo lo que encontraron, vuelven a producirse enfrentamientos mortales, y entonces, bueno, ¿y qué pasó? ¿No? Llegaron nuevas armas, llegaron nuevos explosivos. Entonces, ese ambiente es el que va a enfrentar el nuevo presidente y el gran reto que va a tener, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Lo que la población, los ecuatorianos esperamos es que vuelvan los momentos de tranquilidad que nos permitan hacer nuestras actividades sin riesgos personales y sin el riesgo de que las inversiones que hacemos fracasen por motivos de seguridad. ¿Puede presentarse ausentismo en las elecciones generales, crees tú, o todavía es muy prematuro establecer esa consideración? El voto es obligatorio acá en el Ecuador, y hay un certificado que te lo piden en muchos trámites públicos, pero siempre hay un margen de ausentismo de un 25%, es el histórico. Puede que esto ocasione mayor ausentismo. Hay gente que está muy preocupada, muy poco dispuesta a salir a reunirse en actividades políticas, o ir a un recinto electoral sin saber si va a haber algún atentado por X y Z circunstancias. Podría generarse un mayor ausentismo.
y con eso achicar los votos válidos para quienes quieran optar a la presidencia o al menos a la segunda vuelta. Gustavo, ha sido un gusto conversar contigo, nuevamente expresarles desde aquí nuestra solidaridad al hermano país de Ecuador, ¿no? Van a superar esta etapa, sobre todo quienes creen en la democracia, y estamos seguros que las elecciones del 20 de agosto van a dar lugar precisamente a esa reivindicación de quienes creemos en la democracia y sobre todo en la vida de los pueblos. Te agradezco la amabilidad, como siempre, Gustavo. Un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, José. Un abrazo para ti y para tu audiencia. Gracias. Conversábamos con Gustavo Cortés, reconocido periodista en Ecuador. RCR, la red que comunica y une al Perú.